Las 15 claves para encontrar acciones que generan beneficios extraordinarios. Philip Arthur Fisher. El libro que influyó en Warren Buffett. Los 15 puntos. Scatterbat. Inversión en crecimiento. Introducción. Hola y bienvenidos. Antes de comenzar, te pedimos un pequeño favor que a nosotros nos ayuda muchísimo. Si todavía no lo has hecho, recuerda darle a la campanita de notificaciones y seguirnos para que no te pierdas ninguno de los análisis que subimos. Cada semana traemos nuevos títulos, nuevas historias, nuevos conocimientos que pueden cambiar tu forma de ver el mundo y tus finanzas. Con ese pequeño gesto, te aseguras de recibir todas las novedades directamente y ser el primero en enterarte cuando publiquemos algo nuevo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en uno de los libros de inversión más influyentes, más respetados y más citados que existen en toda la historia de las finanzas. Un libro que fue publicado por primera vez en 1958 y que hoy, más de 60 años después, sigue siendo considerado lectura obligatoria por los mejores inversores del mundo. Hoy te traemos Acciones ordinarias y beneficios extraordinarios, el título original en inglés Common Stocks and Uncommon Profits, de Philip Arthur Fisher. Cuando Warren Buffett, el inversor más exitoso de todos los tiempos, describe su propia filosofía de inversión, dice que es un 15% Philip Fisher y un 85% Benjamin Graham. Esa afirmación debería bastar por sí sola para hacerte entender la importancia de este libro. Porque Buffett no da crédito de manera casual ni por cortesía. Cuando dice que Fisher influyó en 15 de cada 100 puntos de su filosofía, está reconociendo que parte de los rendimientos extraordinarios que convirtieron a Berkshire Hathaway en el conglomerado más admirado del mundo tiene sus raíces en los principios que Fisher articuló en este libro. Pero lo que hace que este libro sea verdaderamente revolucionario no es simplemente la influencia que tuvo sobre Buffett u otros grandes inversores. Es que Fisher articuló, por primera vez, de manera sistemática y rigurosa, una filosofía de inversión que era radicalmente diferente a todo lo que existía en su época y que en muchos aspectos sigue siendo diferente a lo que la mayoría de los inversores practican hoy. Cuando Fisher escribió este libro, el mundo de la inversión estaba dominado por el análisis fundamental cuantitativo, los ratios financieros, los balances contables, los estados de resultados. La escuela de Benjamin Graham, el padre del Value Investing, enseñaba a buscar empresas que cotizaran por debajo de su valor contable, a comprar colillas de cigarro baratas aunque no fueran grandes negocios, a confiar en los números más que en cualquier otra cosa. Fisher propuso algo completamente diferente. Propuso que los números, aunque necesarios, son insuficientes para identificar las mejores inversiones. Que las cualidades más importantes de una empresa, las que determinan si va a generar rendimientos extraordinarios durante décadas, son cualidades que no aparecen en ningún balance contable. Que para encontrar las verdaderas empresas excepcionales hay que hacer algo que los analistas de su época consideraban subjetivo e impreciso: hablar con personas. Preguntar, investigar la cultura, el management, la capacidad de innovación y el potencial de crecimiento de largo plazo de las empresas. Este enfoque, que Fisher llamó el método del rumor, aunque nosotros lo conocemos más comúnmente como análisis cualitativo o análisis Scatterbat, fue una revolución en su época y sigue siendo una de las herramientas más poderosas disponibles para el inversor que quiere encontrar las empresas verdaderamente extraordinarias antes de que el mercado las reconozca plenamente. Pero hay algo más que hace que este análisis sea especialmente relevante para ti hoy, décadas después de que Fisher escribiera su libro. Vivimos en una época en que las empresas tecnológicas, las empresas de plataforma, las empresas basadas en el conocimiento, dominan los mercados y las economías. Y resulta que la filosofía de Fisher, diseñada para identificar empresas con grandes ventajas competitivas y grandes capacidades de crecimiento a largo plazo, es especialmente apropiada para analizar exactamente ese tipo de empresas. Los principios de Fisher son, si cabe, más relevantes en el mundo de hoy que cuando los escribió. Prepárate para conocer a uno de los grandes maestros de la inversión. Para descubrir los 15 puntos que Fisher usaba para evaluar las empresas. Para entender por qué comprar y mantener durante décadas a las empresas verdaderamente extraordinarias es la estrategia más poderosa que existe. Y para aprender la diferencia fundamental entre las empresas que solo parecen buenas y las que genuinamente lo son. Comencemos. Prólogo. ¿Quién fue Philip Fisher y por qué su legado importa? Philip Arthur Fisher nació en San Francisco en 1907 y murió en 2004, a la extraordinaria edad de 96 años.
Durante casi 7 décadas de carrera como gestor de inversiones, construyó uno de los historial más impresionantes y más consistentes de toda la historia de las finanzas, aunque su nombre sea mucho menos conocido por el público general que el de Buffett o el de Graham. Fisher creció en una familia de clase media en California. Desde muy joven mostró una fascinación por los negocios y por el funcionamiento de las empresas que iba mucho más allá del interés económico. Le interesaba entender por qué algunas empresas crecían de manera extraordinaria mientras otras se estancaban, por qué algunas industrias prosperaban mientras otras declinaban, por qué algunos equipos directivos construían instituciones duraderas mientras otros destruían el valor que habían heredado. Estudió en Stanford y comenzó su carrera como analista bancario a finales de los años 20, justo a tiempo para vivir el crash de 1929 y la Gran Depresión desde la primera fila. Esa experiencia formativa, de ver cómo el mercado podía destruir el valor de las inversiones de manera dramática, lo llevó a pensar de manera muy profunda sobre qué tipo de inversiones podían sobrevivir y prosperar a través de los ciclos económicos más difíciles. En 1931, en plena depresión económica, Fisher fundó su propia firma de gestión de inversiones, Fisher & Company. Con un puñado de clientes iniciales y capital muy limitado, comenzó a aplicar la filosofía de inversión que estaba desarrollando, buscar empresas con management excepcional, con ventajas competitivas duraderas, con capacidad de innovación continua y con perspectivas de crecimiento a largo plazo que el mercado todavía no había reconocido plenamente. Los resultados de esa filosofía, aplicada durante décadas de manera disciplinada, fueron extraordinarios. Sus inversiones más conocidas incluyen una posición en Motorola que mantuvo desde 1955 hasta su muerte en 2004, generando rendimientos que la mayoría de los inversores ni siquiera se atreven a imaginar. Y Texas Instruments, otra de sus inversiones más famosas, donde la aplicación de su metodología le permitió identificar el potencial extraordinario de la empresa en sus fases muy tempranas de desarrollo. Pero lo que distingue a Fisher no es simplemente el dinero que ganó. Es la claridad y la profundidad del marco intelectual que desarrolló para pensar sobre las inversiones, y la valentía de articularlo de manera detallada en un libro cuando la mayoría de los gestores de su época guardaban celosamente sus métodos como secretos comerciales. Este libro, publicado en 1958, se convirtió de manera prácticamente inmediata en un clásico de la literatura de inversión. Y cuando digo clásico no lo digo en el sentido de un libro que todo el mundo nombra pero nadie lee realmente. Lo digo en el sentido de un libro que ha sido leído, estudiado, subrayado y referenciado por algunos de los inversores más exitosos del mundo durante más de 6 décadas, porque contiene ideas que no envejecen porque tocan algo fundamental sobre cómo funcionan las empresas y los mercados. Warren Buffett, que describió la influencia de Fisher en su propia filosofía, leyó este libro cuando fue publicado por primera vez y después fue a visitar personalmente a Fisher para hablar con él. Esa visita, esa conversación entre dos de las mentes más brillantes de la inversión, fue parte del proceso que llevó a Buffett a evolucionar desde el enfoque cuantitativo puro de Graham hacia el enfoque más cualitativo que caracteriza a sus mejores inversiones, desde Coca-Cola hasta Apple. Charlie Munger, el socio de Buffett durante décadas, también ha citado repetidamente a Fisher como una influencia fundamental en su manera de pensar sobre las inversiones. Y cuando Munger, uno de los intelectos más agudos y más ampliamente leídos del mundo de las finanzas, dice que alguien lo influyó profundamente, vale la pena prestar atención. ¿Qué es lo que hace que las ideas de Fisher sean tan duraderas? Creo que hay una respuesta clara. Fisher comprendió que invertir en acciones significa, fundamentalmente, ser propietario parcial de un negocio real. Y que el valor de ser propietario de ese negocio depende no de lo que el mercado dice que vale en cualquier momento dado, sino de la calidad real del negocio subyacente, de la capacidad de su management, de la sostenibilidad de sus ventajas competitivas y de su potencial de seguir creciendo y creando valor durante años y décadas. Esa comprensión, que parece obvia cuando se enuncia así, era radical en su época y sigue siendo ignorada por la mayoría de los participantes en los mercados financieros. Y es exactamente esa ignorancia la que crea las oportunidades que los inversores que sí la comprenden pueden aprovechar. Con esa perspectiva establecida, estamos listos para explorar el corazón del libro. Los 15 puntos de Fisher para evaluar las empresas. Capítulo 1. Los 15 puntos de Fisher, la guía definitiva para evaluar empresas. El corazón del libro de Fisher es su famosa lista de 15 puntos,
Los criterios que usa para evaluar si una empresa tiene el potencial de ser una inversión extraordinaria a largo plazo. Esta lista, desarrollada y refinada a lo largo de décadas de experiencia directa evaluando empresas, es una de las herramientas de análisis de inversiones más poderosas y más completas que existen. Lo que distingue a estos 15 puntos de la mayoría de los marcos de análisis financiero es que son fundamentalmente cualitativos. No te dicen que busques un ratio precio-beneficio por debajo de cierto número ni que el margen de beneficio sea superior a un determinado porcentaje. Te dicen que entiendas el negocio en profundidad. ¿Cómo piensa el management? ¿Qué tipo de cultura organizacional tiene la empresa? ¿Qué posición competitiva tiene en su mercado y cuánto puede crecer en el futuro? El primer punto es si la empresa tiene productos o servicios con suficiente potencial de mercado como para permitir un aumento considerable en las ventas durante al menos varios años. Fisher no busca empresas que ya están en su punto de madurez. Busca empresas que todavía tienen muchos años de crecimiento por delante. Quiere saber si el mercado al que sirve la empresa es suficientemente grande y suficientemente dinámico como para permitirle crecer de manera significativa durante la próxima década o más. Esta pregunta puede parecer simple, pero tiene implicaciones profundas. Una empresa que vende el mejor producto de su categoría en un mercado que no va a crecer significativamente tiene un techo natural de crecimiento que limita su potencial como inversión. Una empresa en un mercado en expansión, incluso si hoy no es la líder indiscutida, puede crecer de manera extraordinaria simplemente porque el viento del mercado sopla a su favor. El segundo punto es si el management tiene la determinación de continuar desarrollando productos o procesos que aumenten todavía más el potencial de ventas total. Fisher no busca empresas que dependen de un único producto o de una única innovación. Busca empresas que tienen la cultura y la capacidad de innovar de manera continua, de adaptarse a los cambios del mercado, de reinventarse cuando es necesario. Una empresa que existió ayer gracias a un gran producto puede desaparecer mañana si no tiene la capacidad de seguir innovando. El tercer punto es cuán efectivo es el departamento de investigación y desarrollo de la empresa en relación a su tamaño. Fisher, que invirtió especialmente en empresas tecnológicas e industriales, comprendía mejor que nadie que la capacidad de investigación y desarrollo es el motor de la creación de valor a largo plazo en muchos sectores. Pero también sabía que gastar mucho en investigación y desarrollo no garantiza resultados. Lo que importa es la eficiencia con que esa inversión se traduce en productos comercializables que el mercado quiere. El cuarto punto es si la empresa tiene una organización de ventas superior a la media. Fisher observó algo que muchos inversores pasan por alto. Una empresa puede tener el mejor producto del mundo y aún así fracasar si no tiene la capacidad de venderlo efectivamente. Las empresas con fuerzas de ventas excepcionales, con la capacidad de construir relaciones con los clientes y de identificar sus necesidades antes de que ellos mismos las articulen, tienen una ventaja competitiva que es frecuentemente subestimada en el análisis financiero convencional. El quinto punto es si la empresa tiene un margen de beneficio que valga la pena. Fisher no busca necesariamente los márgenes más altos del mercado. Busca márgenes que sean sostenibles y que reflejen una ventaja competitiva real. Una empresa con márgenes muy altos en un sector competitivo puede verlos erosionarse rápidamente si no tiene algo que la proteja de la competencia. Una empresa con márgenes modestos en un sector donde la barrera de entrada es alta puede mantenerlos o mejorarlos durante décadas. El sexto punto es qué está haciendo la empresa para mantener o mejorar esos márgenes. Esto no es una pregunta estática sino dinámica. Fisher quiere entender la trayectoria de los márgenes, no solo el nivel actual. Una empresa cuyos márgenes están mejorando de manera constante, aunque hoy sean modestos, puede ser una inversión extraordinaria. Una empresa con márgenes excelentes que están erosionándose puede ser una trampa de valor. El séptimo punto es si la empresa tiene relaciones laborales y de personal sobresalientes. Fisher era un convencido de que la calidad del capital humano, la capacidad de la empresa de atraer, retener y motivar a las mejores personas, es uno de los determinantes más importantes del éxito a largo plazo. Las empresas con culturas organizacionales excelentes, donde los empleados están genuinamente comprometidos con la misión de la empresa, tienen una ventaja competitiva que es muy difícil de replicar. El octavo punto es si la empresa tiene relaciones ejecutivas sobresalientes. No solo la relación entre los directivos y los empleados en general, sino la calidad de las relaciones dentro del equipo directivo. Fisher creía que los equipos directivos que funcionan bien, donde hay comunicación honesta, donde se comparte el crédito de los éxitos y se analiza con honestidad los fracasos,
Son fundamentalmente más efectivos que los equipos disfuncionales, aunque estos últimos tengan individuos brillantes. El noveno punto es si la empresa tiene profundidad en su management. Este es un punto que muchos inversores ignoran pero que Fisher consideraba crítico. Una empresa que depende completamente de un líder carismático o brillante pero que no tiene un segundo y tercer nivel de management igualmente capaces es fundamentalmente frágil. Si algo le ocurre al líder, o si el líder toma decisiones equivocadas sin que nadie a su alrededor pueda cuestionarlo efectivamente, toda la empresa puede verse comprometida. El décimo punto es cuán buenas son las capacidades analíticas de costos y contables de la empresa. Fisher no quería que los gestores estuvieran obsesionados con el corto plazo, pero sí quería que tuvieran un entendimiento claro y preciso de los costos de sus operaciones. Las empresas que no entienden bien sus costos toman decisiones de precio y de producto que pueden parecer correctas en la superficie pero que erosionan la rentabilidad de manera silenciosa. El undécimo punto es si hay algún aspecto del negocio, particular de esa industria o de esa empresa, que dé al inversor claves importantes sobre cuán buena puede ser la empresa en relación a su competencia. Fisher reconocía que cada industria tiene sus propias métricas de éxito, sus propios factores críticos, que son específicos a ese sector y que un generalista puede pasar por alto. El inversor que se toma el tiempo de entender a fondo la industria específica en la que opera una empresa tiene una ventaja enorme sobre el que aplica los mismos criterios genéricos a todas las empresas. El duodécimo punto es si la empresa tiene una perspectiva a corto o a largo plazo en cuanto a los beneficios. Fisher prefería claramente las empresas que toman decisiones orientadas al largo plazo, aunque eso implique sacrificar beneficios a corto plazo. Las empresas que sacrifican la innovación y la inversión necesaria para el crecimiento futuro simplemente para cumplir las expectativas de beneficio trimestral de los analistas de Wall Street son empresas que están destruyendo valor a largo plazo aunque parezcan rentables en el corto. El decimotercer punto es si en el futuro previsible el crecimiento de la empresa requerirá suficiente financiación mediante acciones como para que el mayor número de acciones en circulación cancele en gran parte el beneficio que los accionistas actuales puedan obtener de ese crecimiento. Esta es una pregunta técnica pero muy importante. ¿Puede la empresa financiar su crecimiento con sus propios flujos de caja? ¿O necesitará diluir a los accionistas actuales emitiendo nuevas acciones? Las mejores empresas para mantener a largo plazo son las que pueden financiar su propio crecimiento sin necesitar capital externo, porque eso significa que el crecimiento beneficia plenamente a los accionistas actuales. El decimocuarto punto es si el management habla libremente con los inversores sobre sus cosas cuando todo va bien pero se vuelve reticente a hablar cuando hay problemas y decepciones. Fisher consideraba la transparencia del management con los accionistas como un indicador crucial de la calidad ética de la dirección. Los managements que comunican honestamente tanto las buenas como las malas noticias son los que genuinamente colocan los intereses de los accionistas por encima de los suyos propios. El decimoquinto punto es si el management tiene una integridad incuestionable. Este es quizás el punto más importante de todos y el que Fisher nunca negociaría. Una empresa con un management brillante pero sin integridad es una bomba de tiempo. Eventualmente, la falta de integridad de los líderes se traducirá en decisiones que beneficien a los directivos a expensas de los accionistas, en información financiera que oculta problemas reales, en comportamientos que destruyen la confianza de los clientes y de los empleados. Fisher decía que si tenía alguna duda sobre la integridad del management, no importaba cuán atractivos fueran todos los otros criterios. La respuesta era no invertir. No había nivel de potencial de crecimiento ni de ventaja competitiva que compensara la falta de integridad en el liderazgo. Estos 15 puntos, tomados en conjunto, forman una imagen extraordinariamente completa de lo que significa una empresa verdaderamente excepcional. No es una lista de verificación mecánica donde cuentas cuántos puntos cumple la empresa y decides en función del número. Es un marco para pensar de manera profunda y sistemática sobre las cualidades que determinan el éxito empresarial a largo plazo. Capítulo 2. El método SCUTTLBUTT. Cómo investigar lo que los números no dicen. Una de las contribuciones más originales y más poderosas de Philip Fisher a la práctica de la inversión es lo que él llamó el método Scuttleboot. La palabra Scuttleboot es un término náutico americano que originalmente se refería al barril de agua donde se reunían los marineros a hablar, y que por extensión llegó a significar rumores o cotilleos. Fisher lo utilizó para describir algo mucho más sofisticado y mucho más valioso: el proceso de recopilar información sobre una empresa hablando directamente con las personas que la conocen mejor.
Cuando Fisher quería evaluar una empresa en profundidad, no se limitaba a leer los informes anuales y los estados financieros, aunque también lo hacía. Iba más lejos. Hablaba con los clientes de la empresa para entender por qué compraban sus productos y no los de la competencia. Hablaba con los proveedores para entender cómo se comportaba la empresa como cliente. Hablaba con los empleados para entender cómo era la cultura interna. Hablaba con los competidores, porque nadie conoce mejor las fortalezas y debilidades de una empresa que las personas que compiten con ella. Y hablaba con los empleados actuales de la empresa, en los niveles más variados, para entender desde adentro cómo funcionaba el negocio. Esta aproximación, que puede sonar demasiado laboriosa o demasiado informal para ser una metodología seria de inversión, es en realidad una de las formas más poderosas de obtener información que no está disponible en ningún informe financiero. Porque los documentos oficiales de una empresa dicen lo que la empresa quiere que el mundo sepa. Las conversaciones con las personas que la rodean revelan lo que la empresa es en realidad. Fisher nos ilustra esto con múltiples ejemplos de su propia práctica. Cuenta cómo evaluó a Texas Instruments en sus fases tempranas hablando con personas de la industria de semiconductores, con clientes potenciales de sus productos y con personas que habían trabajado con los fundadores de la empresa. Lo que aprendió de esas conversaciones, que ningún análisis de ratios financieros podría haberle revelado, fue la calidad excepcional del equipo fundador, su profunda comprensión técnica de la industria y su capacidad de ejecutar una estrategia de largo plazo con disciplina. Esa información, obtenida a través del Scuttlebot, fue lo que le dio la convicción necesaria para invertir en Texas Instruments en un momento en que la empresa todavía era pequeña y relativamente desconocida. ¿Cómo aplica el inversor individual el método Scuttlebot en la práctica? Fisher reconocía que el inversor individual no tiene el acceso ni los recursos del gestor profesional. No puede llamar al CEO de una empresa Fortune 500 y esperar ser recibido. No tiene una red de contactos en todas las industrias que le permita obtener información directa de manera eficiente. Pero el principio fundamental del Scuttlebot, buscar información cualitativa sobre la empresa más allá de los documentos oficiales, sí está al alcance del inversor individual, aunque de maneras diferentes y con fuentes de información distintas. Los foros de empleados como Glassdoor, donde los trabajadores actuales y pasados de las empresas describen la cultura interna, el management y las condiciones de trabajo, son una fuente de Scuttlebot que Fisher no tenía disponible pero que es extraordinariamente valiosa. Las reseñas de productos en Amazon, en Google Play o en las tiendas de aplicaciones revelan con una honestidad brutal cuáles son las fortalezas y debilidades reales de los productos desde la perspectiva de los clientes. Los foros especializados de industria donde los profesionales del sector discuten sobre las empresas y los productos relevantes son otra fuente de información cualitativa que el inversor paciente puede aprovechar. Los eventos de inversores, las conferencias de la empresa, las presentaciones a analistas que muchas empresas publican en sus webs de relaciones con inversores, son fuentes adicionales donde se puede evaluar la calidad del management. Cómo piensan, cómo responden a las preguntas difíciles, si evitan los temas incómodos o los abordan con honestidad, si tienen claridad sobre los desafíos que enfrenta la empresa o si pintan siempre un cuadro excesivamente optimista. Las publicaciones especializadas de la industria, los análisis de los competidores, los informes de los reguladores cuando son relevantes, todo esto forma parte del Scuttlebot que el inversor moderno puede agregar al análisis financiero convencional. Y hay algo más que Fisher señala sobre el Scuttlebot que es especialmente relevante. No se trata simplemente de acumular información. Se trata de sintetizar esa información en una comprensión coherente de las fortalezas y debilidades reales de la empresa que va mucho más allá de lo que los números pueden revelar. Una empresa puede tener ratios financieros excelentes pero una cultura interna tóxica que eventualmente destruirá ese desempeño. Una empresa puede tener ratios mediocres pero una cultura extraordinaria, un product market fit que los clientes adoran y un management brillante y honesto que eventualmente se traducirá en números financieros extraordinarios. El Scuttlebot te permite ver esa realidad más profunda que los números no revelan. Fisher también nos dice algo sobre el timing del Scuttlebot que es importante. Es especialmente valioso en los momentos en que el mercado tiene una imagen negativa de la empresa. Cuando los titulares son malos, cuando el precio de la acción está cayendo, cuando los analistas de Wall Street están revisando a la baja sus estimaciones, la mayoría de los inversores huyen.
Pero es precisamente en esos momentos cuando el Scuttlebot puede revelar si la situación negativa es temporal y superficial o si refleja un problema estructural profundo. Y esa distinción, entre el problema temporal y el problema estructural, es la diferencia entre la oportunidad de compra de la vida y la trampa de valor más cara que puedes caer. El Scuttlebot no es perfecto. La información que obtienes es anecdótica, puede estar sesgada, puede estar incompleta. El cuadro que construyes siempre es aproximado, nunca definitivo. Pero combinado con el análisis financiero riguroso y con el marco de los 15 puntos, el Scuttlebot te da una comprensión de las empresas que ningún análisis puramente cuantitativo puede igualar. Capítulo 3. ¿Cuándo comprar? La paciencia como ventaja competitiva. Una de las lecciones más contraintuitivas y más valiosas de todo el libro de Fisher tiene que ver no con qué comprar, sino con cuándo comprar. Y la respuesta de Fisher puede sorprender a muchos inversores que están acostumbrados a pensar que el timing es uno de los aspectos más importantes de la inversión. Fisher creía que para el inversor que ha identificado genuinamente una empresa extraordinaria, el timing óptimo de compra es mucho menos importante de lo que la mayoría de las personas cree. Y esto no es una afirmación que hace para simplificar. Es una afirmación que hace porque los datos de su propia experiencia la respaldaban de manera abrumadora. Considera una empresa que Fisher podría haber comprado en cualquier punto de los últimos 30 años de su historia. Una empresa genuinamente extraordinaria, con ventajas competitivas duraderas, con un management excepcional y con perspectivas de crecimiento de largo plazo. Si compraras esa empresa en el momento aparentemente más desfavorable, en el pico del mercado, cuando parecía cara, cuando los titulares eran negativos, cuando el consenso de los analistas decía que había que esperar un mejor momento, ¿cuánto importaría ese timing después de 20 o 30 años? La respuesta matemática es sorprendente. Si una empresa crece sus beneficios y su valor intrínseco al 15% anual durante 30 años, la diferencia entre comprar al inicio de ese periodo al precio más alto del año o al precio más bajo del año se vuelve prácticamente irrelevante después de una década. La diferencia de precio del momento de compra, que en el corto plazo puede parecer enorme, se diluye en la marea del crecimiento compuesto a largo plazo. Por supuesto, esto no significa que el precio no importe en absoluto. Fisher no decía que compraras a cualquier precio sin mirar. Decía que si has encontrado genuinamente una empresa excepcional, la obsesión por el timing perfecto de compra es una de las principales formas en que los inversores se pierden las mejores oportunidades de su vida. Esperando el momento perfecto, el que nunca llega con una claridad inequívoca, pierden años de crecimiento compuesto que no pueden recuperar. Fisher identificó, sin embargo, algunos momentos que son especialmente favorables para iniciar o ampliar posiciones en empresas que ya has analizado y en las que confías. El primero de esos momentos favorables es cuando el mercado sobrereacciona a una noticia negativa de corto plazo en una empresa cuya salud de largo plazo sigue siendo excelente. Las empresas excelentes tienen problemas temporales. Tienen trimestres malos. Tienen divisiones que no funcionan como se esperaba. Tienen retrasos en el lanzamiento de productos. Y cuando esas noticias negativas llegan, el mercado frecuentemente las castiga de manera desproporcionada, como si el problema temporal fuera el fin de la empresa. El inversor que ha hecho el trabajo de entender profundamente la empresa, que conoce sus ventajas competitivas, que ha evaluado la calidad de su management a través del Scuttlebot, puede distinguir entre la noticia negativa temporal que crea una oportunidad de compra y el problema estructural que cambia fundamentalmente las perspectivas de la empresa. Y esa distinción, que solo está disponible para el inversor que ha hecho el trabajo de análisis profundo, es una de las fuentes más poderosas de rendimiento extraordinario. El segundo momento favorable que Fisher identifica es cuando el mercado en su conjunto está en un estado de pesimismo extremo. Las correcciones del mercado, los bear markets, las crisis financieras, aunque son dolorosas para todos los participantes, son los momentos en que las empresas extraordinarias se venden a precios que no reflejan en absoluto su valor a largo plazo. El inversor que ha identificado previamente las empresas que quiere poseer y que tiene la liquidez y la convicción para comprar cuando todos los demás están vendiendo está en una posición extraordinariamente favorable. El tercer momento que Fisher menciona es el periodo inmediatamente anterior al lanzamiento de un nuevo producto o tecnología importante que todavía no está completamente reflejado en el precio de la acción. Las empresas que están a punto de lanzar algo genuinamente transformador frecuentemente se venden a precios que todavía no incorporan el impacto de ese lanzamiento.
El inversor que ha hecho el trabajo de entender la empresa profundamente puede ver ese potencial antes de que se materialice y antes de que el mercado lo reconozca. Pero hay algo que Fisher añade a este análisis sobre el cuándo comprar que va más allá de las consideraciones de mercado: la importancia de la gradualidad. Fisher no recomienda comprometer todo el capital disponible en una posición de una vez. Recomienda construir posiciones gradualmente, comprando en múltiples momentos a lo largo del tiempo, por varias razones. La primera es la gestión de la incertidumbre. Incluso el análisis más profundo tiene límites. Comprar gradualmente permite incorporar nueva información a medida que se va obteniendo. Si algo en el análisis resultó estar equivocado, el daño es menor si no se ha comprometido todo el capital de una vez. Si el análisis resultó correcto, el capital adicional que se añade en momentos posteriores sigue capturando el valor del crecimiento a largo plazo. La segunda es la psicología. Es mucho más fácil mantener la convicción en una posición cuando no has comprometido todo tu capital de una sola vez. La posición gradual reduce la presión emocional de sentir que todo depende de una sola decisión. Y la tercera es que las mejores empresas frecuentemente dan múltiples oportunidades de compra a lo largo del tiempo. No es necesario capturar exactamente el mínimo del precio para generar rendimientos extraordinarios. Si la empresa es genuinamente extraordinaria y la mantienes durante décadas, múltiples puntos de compra a lo largo de esas décadas son todos razonablemente buenos. Capítulo 4. ¿Cuándo vender? La lección más difícil de todas. Si hay un aspecto de la filosofía de Fisher que es especialmente contraintuitivo y especialmente difícil de aplicar emocionalmente, es su posición sobre cuándo vender. Porque la respuesta de Fisher es, en la mayoría de los casos para una empresa verdaderamente excepcional, casi nunca. Esta posición puede sonar extrema, incluso irresponsable, para alguien que ha sido educado en la idea de que hay que tomar ganancias, de que ningún activo es para siempre, de que el mercado cambia y hay que adaptarse. Pero Fisher tenía razones profundas y bien argumentadas para esta postura, y esas razones tienen un respaldo histórico que es difícil de ignorar. Fisher señalaba que uno de los errores más costosos que cometen los inversores no es comprar las empresas equivocadas, sino vender las empresas correctas demasiado pronto. Vender a las ganadoras para tomar ganancias y mantener o comprar las perdedoras esperando que se recuperen es una estrategia que va exactamente en contra de lo que la matemática y la psicología de los mercados sugieren que se debería hacer. Considera una empresa que has comprado y que en los primeros 2 años ha subido un 50%. El impulso natural es vender, asegurar las ganancias, sentirse bien por haber tomado una decisión correcta. Pero si esa empresa es genuinamente extraordinaria, si sigue cumpliendo todos los criterios de los 15 puntos, si su management sigue siendo excepcional y su posición competitiva sigue siendo sólida, vender simplemente porque ha subido es un error enorme. Fisher calculó que algunos de sus mayores errores de inversión no fueron las empresas que compró y que resultaron ser malas inversiones. Fueron las empresas que compró, que resultaron ser extraordinarias, y que vendió demasiado pronto porque el precio había subido de manera que le parecía suficiente. Las ganancias que perdió por vender demasiado pronto superaron ampliamente las pérdidas de las inversiones que salieron mal. ¿Cuándo dice Fisher que sí se debe vender? Identifica 3 situaciones en que la venta está justificada y ninguna de ellas tiene que ver con el precio de la acción o con el porcentaje de ganancia acumulada. La primera situación es cuando has cometido un error en tu análisis original. Si compraste una empresa creyendo que cumplía los 15 puntos y con el tiempo descubres que estabas equivocado sobre algún aspecto fundamental, sobre la calidad del management, sobre la sostenibilidad de la ventaja competitiva, sobre el potencial de crecimiento a largo plazo, entonces la venta está justificada. No porque el precio haya caído, sino porque el análisis en que se basaba la inversión ha resultado ser incorrecto. La segunda situación es cuando la empresa ya no cumple con los criterios que justificaban la inversión original. Las empresas cambian. Un management brillante puede ser reemplazado por uno mediocre. Una ventaja competitiva puede erosionarse por cambios tecnológicos o regulatorios. Un mercado en crecimiento puede saturarse o ser desplazado por nuevas alternativas. Si una empresa que compraste porque cumplía excelentemente todos los 15 puntos ya no los cumple, la razón para poseerla ha desaparecido y la venta puede estar justificada. La tercera situación es cuando el precio de la empresa se ha elevado de manera tan extrema, tan desconectada de cualquier estimación razonable de su valor intrínseco, que incluso asumiendo las perspectivas más optimistas de crecimiento, la valoración actual implica rendimientos futuros claramente inferiores a los que otros activos pueden ofrecer. Esta situación,
que Fisher reconoce como la más difícil de evaluar, requiere un juicio sofisticado sobre la valoración que es especialmente difícil en empresas de alto crecimiento. Fisher también menciona una cuarta razón que, aunque no es una razón de inversión en sentido estricto, es perfectamente válida: la necesidad de liquidez personal. Si necesitas el dinero para algo importante en tu vida, vender una posición ganadora es perfectamente razonable, aunque la empresa siga siendo extraordinaria desde el punto de vista de la inversión. Pero nótese lo que no aparece en esta lista de razones para vender. No aparece el precio ha subido mucho. No aparece quiero asegurar las ganancias. No aparece el mercado está caro y quiero reducir el riesgo de manera general. No aparece este año fiscal termina pronto y quiero realizar las ganancias antes. Todas estas son razones que la mayoría de los inversores dan para vender, y todas son, en la filosofía de Fisher, razones incorrectas que llevan a los inversores a privarse de los rendimientos extraordinarios que solo las mejores empresas pueden generar durante décadas. Fisher también aborda algo que es psicológicamente muy difícil: ¿qué hacer cuando una empresa que has vendido sigue subiendo? La tentación de volver a comprar, de perseguir lo que ya vendiste, es enorme. Y frecuentemente lleva a comprar al doble o al triple del precio al que vendiste, convirtiendo lo que podría haber sido una ganancia extraordinaria en una serie de transacciones que reducen el rendimiento neto. La solución de Fisher es simple aunque no fácil. Si la razón por la que vendiste fue una razón legítima, una de las tres que mencionamos, entonces es posible que tenga sentido volver a comprar si las circunstancias que te llevaron a vender han cambiado. Pero si vendiste simplemente para tomar ganancias y la empresa sigue siendo fundamentalmente la misma que era cuando la vendiste, la decisión correcta es reconocer el error y evaluar si tiene sentido volver a entrar a un precio más alto. Esta disciplina, la de no vender las ganadoras simplemente porque han subido, es quizás la más difícil de mantener en la práctica de la inversión. Va contra todos los instintos naturales de los seres humanos, que estamos programados para asegurar las ganancias y evitar el riesgo de perder lo ganado. Pero es también una de las diferencias más importantes entre los inversores que generan rendimientos ordinarios y los que generan rendimientos verdaderamente extraordinarios. Capítulo 5. El crecimiento como fuente suprema de valor. Una de las diferencias más fundamentales entre la filosofía de Fisher y la de Graham, el padre del value investing tradicional, tiene que ver con la fuente del valor en las inversiones en acciones. Para Graham, el valor venía principalmente del precio. Comprar barato, más barato que el valor contable tangible de la empresa, y esperar a que el mercado reconociera la infravaloración. Para Fisher, el valor venía principalmente del crecimiento. Encontrar empresas que pudieran crecer sus beneficios de manera extraordinaria durante décadas, y beneficiarse de ese crecimiento a través de la tenencia de largo plazo. Esta diferencia no es solo filosófica, tiene consecuencias matemáticas muy concretas que Fisher ilustra con claridad en su libro. Imagina dos inversiones. La primera es una empresa que cotiza un ratio precio-beneficio de 10, que parece barata desde la perspectiva tradicional del value investing. Pero esta empresa crece sus beneficios al 3% anual, que es más o menos lo que crece la economía en general. Después de 10 años, si el mercado sigue valorándola al mismo múltiplo de 10 veces los beneficios, tu inversión habrá crecido un 34% total en 10 años, alrededor del 3% anualizado. No es un retorno terrible, pero tampoco es extraordinario. La segunda empresa cotiza un ratio precio-beneficio de 20, que parece cara desde la perspectiva del value investing tradicional. Pero esta empresa crece sus beneficios al 15% anual gracias a sus ventajas competitivas excepcionales y a su posición en un mercado en expansión. Después de 10 años, incluso si el mercado comprime el múltiplo desde 20 hasta 15 porque la empresa ya no crece tan rápido, tu inversión habrá multiplicado tu capital por más de 4 veces. Un rendimiento de más del 14% anualizado. Este ejemplo ilustra el poder del crecimiento compuesto como fuente de valor en las inversiones. Y Fisher observó que los mejores inversores de su generación, los que realmente generaron rendimientos extraordinarios durante décadas, no lo hicieron comprando empresas baratas sino comprando empresas extraordinarias capaces de crecer de manera excepcional durante periodos muy largos. Pero Fisher también advierte sobre algo que es crucial entender: no todo crecimiento es igual. Hay empresas que crecen sus ingresos de manera impresionante pero que para hacerlo necesitan consumir cantidades masivas de capital adicional. Necesitan emitir nuevas acciones, necesitan endeudarse de manera creciente.
Ese tipo de crecimiento puede parecer impresionante en los titulares, pero es mucho menos valioso para el accionista que el crecimiento que se autofinancia con los propios flujos de caja de la empresa. Las mejores empresas para inversiones de largo plazo son las que crecen sin necesitar capital adicional masivo para hacerlo. Las que tienen modelos de negocio tan eficientes que pueden reinvertir una parte relativamente pequeña de sus ganancias para crecer y devolver el resto a los accionistas a través de dividendos o recompras de acciones. Estas empresas son extraordinariamente raras, lo que las hace extraordinariamente valiosas cuando el análisis las identifica. Fisher también aborda la pregunta de si las empresas de crecimiento siempre parecen caras y si esa aparente carestía es una razón para no invertir en ellas. Y su respuesta es una que ha sido profundamente influyente en el pensamiento de inversión posterior. La aparente carestía de las grandes empresas de crecimiento frecuentemente es una ilusión. Una empresa que crece sus beneficios al 20% anual y que hoy cotiza a un ratio precio-beneficio de 30 puede parecer cara. Pero si dentro de 5 años sus beneficios se han multiplicado por 2,5 y el mercado la valora a solo 15 veces los beneficios porque ya no crece tan rápido, el precio habrá subido un 75% en esos 5 años simplemente por el crecimiento de los beneficios, aunque el múltiplo se haya comprimido a la mitad. Esto es lo que los inversores modernos llaman GARP, Growth at a Reasonable Price, o crecimiento a un precio razonable. No cualquier crecimiento a cualquier precio, sino el crecimiento excepcional de empresas verdaderamente extraordinarias a precios que, aunque puedan parecer elevados en relación a los beneficios actuales, son razonables en relación a los beneficios futuros. Fisher también hace algo que es especialmente valioso. Nos enseña a pensar en el potencial de mercado de largo plazo como variable fundamental en la valoración de las empresas. En lugar de solo preguntar cuánto gana la empresa hoy, pregunta cuánto podría ganar en 10 o 20 años si capturara el potencial de mercado que tiene disponible. Y esa pregunta sobre el potencial de largo plazo frecuentemente revela que las mejores empresas de crecimiento, aunque parezcan caras en términos del beneficio actual, son baratas en términos del beneficio futuro. Esta es la esencia del enfoque de Fisher sobre el crecimiento. No es especulación sino análisis profundo del potencial real de las mejores empresas. Y cuando ese análisis se hace de manera rigurosa, cuando se basa en una comprensión genuina de las ventajas competitivas, del management y del potencial del mercado, puede identificar las mejores inversiones de una generación antes de que el mercado las reconozca plenamente. Capítulo 6. La diversificación. ¿Cuántas empresas son suficientes? Uno de los aspectos de la filosofía de Fisher que genera más debate en el mundo de la inversión es su posición sobre la diversificación. Fisher era, por utilizar las palabras de un gestor moderno famoso, un concentrador de alta convicción. Creía que la diversificación excesiva era, en muchos casos, más dañina que beneficiosa para el inversor que ha hecho el trabajo de análisis correcto. Esta posición contrasta directamente con el consejo convencional de los asesores financieros y de los académicos, que generalmente recomiendan carteras de muchos valores o incluso la indexación completa para gestionar el riesgo. Y para comprender por qué Fisher tomaba esta posición poco convencional, necesitamos entender cómo él concebía la gestión del riesgo en la inversión. El argumento convencional para la diversificación amplia es la reducción del riesgo específico. Si tienes 100 acciones diferentes y una de ellas va a cero, solo pierdes el 1% de tu cartera. Si tienes 5 acciones y una va a cero, pierdes el 20%. La matemática de la diversificación es impecable desde el punto de vista de la reducción del riesgo específico. Pero Fisher observaba algo que los modelos académicos de la diversificación frecuentemente ignoran, que la diversificación amplia también diluye las ganancias. Si tienes 100 acciones y una de ellas sube un 500%, eso añade solo un 5% a tu cartera total. Si tienes 10 acciones y esa misma empresa está en tu cartera, el impacto es 10 veces mayor. Si tienes 5 y esa empresa es una de ellas, el impacto es 20 veces mayor. La pregunta no es simplemente cuánto riesgo quieres asumir, sino cuánto análisis eres capaz de hacer de manera genuinamente profunda. Fisher argumentaba que la mayoría de los inversores, tanto profesionales como individuales, no tienen la capacidad de analizar en profundidad más de 15 o 20 empresas al mismo tiempo. Más allá de ese número, el análisis se vuelve superficial y la pretendida diversificación no está basada en un conocimiento genuino de las empresas que componen la cartera. En esa situación, según Fisher,
La mejor estrategia es concentrarse en el número de empresas que puedes analizar genuinamente bien y construir una convicción profunda en cada una de ellas a través del análisis de los 15 puntos y del Scuttlebot. Esa concentración, basada en conocimiento profundo, puede producir rendimientos extraordinarios con un riesgo gestionado de manera mucho más sofisticada que la diversificación mecánica. Fisher también señalaba que el riesgo más importante en la inversión no es el riesgo de que una posición vaya a cero. Es el riesgo de perder de manera permanente el poder adquisitivo de tu capital a través de años de rendimientos mediocres. Una cartera muy diversificada que genera un 5% anual durante 30 años protege frente al riesgo de pérdida individual de posiciones, pero no protege frente al riesgo de no hacer crecer el capital suficientemente para alcanzar los objetivos financieros de largo plazo. ¿Cuántas acciones recomienda Fisher? En su práctica personal, Fisher raramente tenía más de 10 o 12 posiciones en su cartera, y frecuentemente tenía 5 o 6 posiciones que representaban la gran mayoría del capital. Era un inversor de alta concentración que compensaba esa concentración con una profundidad de análisis que pocos inversores podían igualar. Para el inversor individual que no puede dedicar el mismo tiempo que un profesional al análisis, Fisher reconocía que algo más de diversificación era apropiado. Pero su mensaje era claro: es mejor conocer bien 15 empresas que conocer superficialmente 50. La calidad del análisis importa más que la cantidad de posiciones. Hay una advertencia importante que Fisher añade a este argumento sobre la concentración. La diversificación entre sectores e industrias es mucho más importante que la diversificación dentro de un mismo sector. Una cartera de 10 empresas tecnológicas puede parecer diversificada en términos del número de posiciones, pero está completamente concentrada en el riesgo sectorial. Si algo afecta negativamente a la industria tecnológica en su conjunto, todas las posiciones pueden sufrir al mismo tiempo. Fisher recomendaba asegurarse de que la cartera, aunque concentrada en número de empresas, tuviera representación en industrias y sectores suficientemente diferentes como para que ningún evento sectorial pudiera destruir simultáneamente el valor de todas las posiciones. La lección final de Fisher sobre la diversificación es esta: la diversificación no es un fin en sí mismo, sino un medio para gestionar el riesgo. El objetivo no es tener muchas posiciones. El objetivo es construir una cartera que pueda generar rendimientos extraordinarios con un nivel de riesgo que el inversor puede gestionar tanto emocionalmente como intelectualmente. Y para la mayoría de los inversores que hacen el trabajo de análisis profundo que Fisher recomienda, eso significa una cartera más concentrada en empresas de alta convicción que una cartera de muchas posiciones con análisis superficial. Capítulo 7. El management, el factor más determinante de todos. Si tuviéramos que identificar el factor que Fisher considera más determinante de todos en el éxito de una inversión a largo plazo, sin duda sería la calidad del management. No el producto, no la posición competitiva, no las tendencias del mercado. Todos estos factores son importantes, pero Fisher estaba convencido de que una empresa con un management verdaderamente excepcional puede superar una posición de mercado difícil, puede reinventarse cuando sus productos originales quedan obsoletos, puede adaptarse a los cambios que nadie anticipó. Por el contrario, una empresa con management mediocre puede destruir incluso la más sólida de las ventajas competitivas. Puede desperdiciar el potencial de los mejores productos. Puede tomar decisiones que beneficien a los directivos a corto plazo a expensas del valor de los accionistas a largo plazo. Puede crear una cultura organizacional que ahuyente a los mejores empleados y limite la capacidad de innovación. ¿Qué características distinguen a un management verdaderamente excepcional según Fisher? La primera y más fundamental es la integridad. Fisher repetía esto una y otra vez a lo largo de su carrera. Ninguna otra cualidad compensa la falta de integridad. Un directivo brillante pero sin integridad es el peor tipo de directivo posible, porque su brillantez solo amplifica el daño que su falta de ética puede causar. Fisher evaluaba la integridad del management no solo a través de lo que decían, sino a través de cómo se comportaban. Cómo comunicaban las malas noticias, si cumplían lo que prometían, si tomaban decisiones que beneficiaban a la empresa a largo plazo aunque perjudicaran sus propias compensaciones a corto plazo. La segunda característica es lo que Fisher llamaba la disposición a pensar. Los mejores directivos no son simplemente buenos ejecutores de estrategias predefinidas. Son pensadores que cuestionan constantemente el statu quo, que se preguntan si hay una manera mejor de hacer las cosas, que anticipan los cambios en el mercado antes de que ocurran y que adaptan la estrategia de la empresa en consecuencia.
Fisher contaba que en sus visitas a las empresas buscaba específicamente señales de este tipo de pensamiento en los directivos. ¿Hacían preguntas o solo daban respuestas? ¿Reconocían honestamente las limitaciones de su estrategia actual o presentaban siempre una visión completamente optimista? ¿Tenían la humildad de aprender de los errores o los atribuían sistemáticamente a factores externos? La tercera característica es la orientación al largo plazo. Los mejores directivos toman decisiones pensando en lo que es mejor para la empresa en 5, 10 o 20 años, aunque esas decisiones sean dolorosas en el corto plazo. Invierten en investigación y desarrollo incluso cuando los resultados de ese año son decepcionantes. Construyen relaciones con los clientes pensando en la repetición de negocio durante décadas, no solo en la transacción de hoy. Desarrollan talento dentro de la organización sabiendo que los mejores empleados son los que tienen más opciones y que para retenerlos hay que invertir constantemente en su desarrollo. La cuarta característica es la humildad calibrada con la confianza adecuada. Los mejores directivos, según Fisher, tienen la humildad de reconocer lo que no saben y de buscar el consejo de personas que saben más que ellos en áreas específicas. Pero también tienen la confianza de tomar decisiones difíciles cuando la evidencia las justifica, incluso cuando el consenso externo está en contra. Fisher observaba que los directivos que siempre buscan el consenso antes de actuar frecuentemente llegan tarde a las mejores oportunidades. Y los que actúan con demasiada confianza sin buscar nunca perspectivas externas cometen errores que el consejo de otros habría podido evitar. El equilibrio entre humildad y confianza es difícil de encontrar, pero es una de las señales más claras de la excelencia en el liderazgo. La quinta característica es la capacidad de construir y mantener un equipo extraordinario. Los mejores CEO son también los mejores reclutadores de talento. Tienen la capacidad de identificar personas brillantes, de articularles una visión que los inspire, de crear las condiciones en que puedan dar lo mejor de sí mismos y de mantenerlos en la empresa cuando otras organizaciones intentan reclutarlos. Fisher evaluaba esto a través del Scuttleboot. Hablaba con empleados actuales y pasados para entender cómo era la cultura de la empresa desde adentro. Las empresas con management excepcional generalmente mostraban un patrón claro: empleados que hablaban con admiración y con entusiasmo genuino de sus líderes, que describían una cultura donde las ideas merecían ser escuchadas independientemente de quien las propusiera, donde el fracaso honesto se trataba como una oportunidad de aprendizaje y no como un delito capital, donde los logros se compartían y el crédito se daba de manera generosa. Y la sexta característica es la comunicación honesta con los accionistas. Los mejores directivos trataban a los accionistas como socios, no como audiencia a la que hay que impresionar. Comunicaban las malas noticias con la misma claridad y la misma velocidad con que comunicaban las buenas. Explicaban los errores que habían cometido y lo que habían aprendido de ellos. Establecían expectativas realistas en lugar de prometer lo que era imposible de cumplir. Fisher señalaba que podías aprender enormemente sobre la calidad del management simplemente leyendo los informes anuales y las cartas a los accionistas de los últimos 5 o 10 años. Las empresas con management excepcional tenían cartas que eran honestas, específicas y que mostraban una evolución coherente del pensamiento estratégico a lo largo del tiempo. Las empresas con management mediocre tenían cartas que eran vagas, que enfatizaban factores externos para explicar los fracasos y que raramente reconocían errores de manera honesta. La calidad del management es la diferencia que hace todas las demás diferencias. Una empresa con un management excepcional en un mercado difícil puede encontrar el camino. Una empresa con un management mediocre en un mercado favorable puede desperdiciar la oportunidad. Por eso Fisher dedicaba tanto esfuerzo a evaluar esta dimensión y por eso era tan implacable con su criterio de integridad. Era la línea que nunca cruzaba, el requisito mínimo sin el cual ninguna otra cualidad de la empresa importaba. Capítulo 8. Las dimensiones psicológicas de la inversión según Fisher. Philip Fisher no fue solo un analista de empresas extraordinario. Fue también un psicólogo de los mercados profundamente perspicaz, alguien que comprendía con claridad cómo los sesgos humanos, tanto del mercado en su conjunto como del propio inversor individual, creaban las oportunidades y los errores que determinaban los rendimientos a largo plazo. Una de las observaciones más importantes de Fisher sobre la psicología de los mercados es que el mercado es esencialmente un mecanismo de amplificación emocional. En los momentos de euforia, cuando todo el mundo está comprando y los precios suben de manera acelerada, el mercado sobrevalora sistemáticamente las perspectivas de las empresas más de moda y de la economía en general.
En los momentos de pánico y de depresión, infravalora sistemáticamente esas mismas perspectivas. Esta amplificación emocional crea, de manera sistemática y predecible, oportunidades de compra en los momentos de mayor pesimismo y oportunidades de venta en los momentos de mayor optimismo. Pero aprovechar esas oportunidades requiere una capacidad de actuar en contra del consenso emocional del mercado que es psicológicamente muy difícil para la mayoría de los seres humanos. Fisher identificó varios sesgos psicológicos específicos que llevan a los inversores a cometer errores sistemáticos. El primero es lo que él llamaba el miedo a las pérdidas de papel. Muchos inversores son incapaces de mantener una posición que ha caído significativamente de precio aunque los fundamentales de la empresa sigan siendo excelentes. La caída del precio activa el miedo a perder más, que a su vez genera la venta exactamente en el momento equivocado, cuando la empresa está más barata y más cerca de su próxima subida significativa. Fisher observaba que los inversores que habían vendido posiciones que luego se recuperaron y subieron de manera espectacular casi invariablemente describían haber vendido porque no podían dormir con la posición. La incomodidad emocional de ver caer el valor de la cartera era tan intolerable que les llevaba a eliminar la posición para recuperar la paz mental, sacrificando las ganancias de largo plazo en el proceso. El segundo sesgo que Fisher identificó es lo que podríamos llamar la falacia del precio de compra. Muchos inversores no pueden separar el precio al que compraron una acción de su evaluación del valor actual de la empresa. Si compraron a 100 y la acción está a 70, sienten que la acción está cara porque necesita subir un 43% para que recuperen su inversión. Pero el mercado no sabe ni le importa a qué precio compraste tú. La única pregunta relevante en cualquier momento dado es si la empresa en su precio actual es una buena inversión hacia el futuro. El tercero es el sesgo de confirmación que mencionamos en otros contextos. La tendencia a buscar información que confirme las decisiones que ya hemos tomado y a ignorar la que las contradice. Un inversor que ha comprado una acción y que ve que el precio baja tiende a buscar razones por las que la caída es temporal e injustificada. Un inversor que se ha perdido la subida de una acción tiende a buscar razones por las que esa subida no era sostenible. Ambos están usando la información de manera sesgada para proteger su autoimagen en lugar de para tomar mejores decisiones. Fisher tenía una práctica específica para combatir este sesgo. Periódicamente se forzaba a construir el argumento más fuerte posible en contra de sus posiciones actuales. A preguntarse, con la mayor honestidad posible, qué podría estar completamente equivocado en su análisis. Y si ese ejercicio revelaba debilidades fundamentales que había ignorado, actuaba en consecuencia aunque eso implicara admitir que había cometido un error. El cuarto sesgo es la búsqueda de certeza donde no existe. Los mercados financieros son inherentemente inciertos. Nadie puede predecir con precisión lo que va a hacer una acción en los próximos 6 meses. Pero muchos inversores buscan señales, indicadores, sistemas que les den esa certeza, que les digan con precisión cuándo comprar y cuándo vender. Y esa búsqueda de certeza los lleva frecuentemente a estrategias de corto plazo, a sobreanalizar el ruido del mercado y a perder la perspectiva del largo plazo que es donde realmente se genera la riqueza. Fisher combatía este sesgo con lo que podríamos llamar certeza de proceso en lugar de certeza de resultado. No intentaba predecir lo que el mercado haría en el corto plazo porque sabía que eso era imposible. Lo que sí podía predecir, con un grado razonable de confianza basado en análisis profundo, era que las empresas que cumplían sus criterios tenían una probabilidad mucho mayor que el promedio de generar rendimientos extraordinarios en el largo plazo. Y esa certeza sobre el proceso, sobre la metodología, le daba la convicción necesaria para mantener sus posiciones a través de la volatilidad del corto plazo. El quinto y quizás más importante sesgo psicológico que Fisher aborda es el que podríamos llamar la tiranía del corto plazo. Los inversores y los mercados financieros están obsesionados con los resultados trimestrales, con el rendimiento de este mes, con lo que el precio de la acción va a hacer la próxima semana. Esa obsesión con el corto plazo crea, de manera sistemática, errores de valoración que el inversor de largo plazo puede aprovechar. Una empresa que toma decisiones difíciles que son excelentes para el largo plazo pero que reducen los beneficios en el corto plazo frecuentemente ve su precio caer mientras el mercado reacciona a los resultados trimestrales decepcionantes. Un inversor que comprende que esas decisiones difíciles de corto plazo son exactamente lo que una empresa extraordinaria debe hacer para construir valor de largo plazo puede comprar a precios temporalmente deprimidos y capturar ese valor cuando eventualmente el mercado lo reconoce. Fisher construyó su extraordinario historial de rendimiento no prediciendo el mercado ni siendo más rápido que los demás.
Lo construyó siendo más paciente y teniendo una perspectiva temporal más larga, siendo capaz de mantener posiciones durante años y décadas mientras otros entraban y salían buscando el rendimiento de corto plazo, y siendo lo suficientemente disciplinado como para no dejar que sus propias emociones le llevaran a desviarse del proceso analítico que sabía que funcionaba a largo plazo. Esas dimensiones psicológicas, la paciencia, la convicción basada en el análisis, la resistencia a los sesgos emocionales y la perspectiva de largo plazo, son tan importantes como cualquier herramienta analítica. Son la diferencia entre conocer la filosofía de Fisher y ser capaz de aplicarla con la consistencia que genera rendimientos verdaderamente extraordinarios. Capítulo 9. Fisher y Buffett, la síntesis que cambió la inversión moderna. Para comprender plenamente el legado de Philip Fisher y la razón por la que su libro sigue siendo lectura obligatoria para los mejores inversores del mundo más de 60 años después de su publicación, es necesario explorar la manera en que sus ideas influyeron en Warren Buffett y cómo esa influencia transformó la historia de la inversión. Warren Buffett comenzó su carrera como inversor siendo un devoto seguidor de Benjamin Graham. La metodología de Graham era cuantitativa, sistemática y conservadora. Buscar empresas que cotizaran por debajo de su valor liquidativo, comprar con un margen de seguridad amplio y vender cuando el precio se aproximara al valor intrínseco. Era una metodología que funcionaba razonablemente bien pero que tenía limitaciones importantes. Las oportunidades de comprar empresas genuinamente baratas son relativamente escasas, y las empresas que están realmente baratas frecuentemente lo están por razones que limitan su potencial de crecimiento. Cuando Buffett leyó el libro de Fisher y posteriormente tuvo la oportunidad de hablar con él en persona, algo en su manera de pensar sobre las inversiones cambió de manera fundamental. Fisher le mostró que la manera más poderosa de generar rendimientos extraordinarios no era comprando empresas mediocres a precios ridículamente baratos, sino comprando empresas extraordinarias a precios razonables y manteniéndolas durante décadas mientras el crecimiento de sus beneficios se acumulaba de manera compuesta. La primera gran inversión de Buffett que reflejó claramente la influencia de Fisher fue American Express en los años 60. Cuando American Express tuvo el famoso escándalo del aceite de ensalada y su precio cayó de manera dramática, Buffett hizo algo que el Graham puro no habría hecho. En lugar de simplemente analizar si las acciones estaban baratas en relación al valor contable, pasó semanas investigando si la franquicia, la marca, la posición en el mercado y la confianza de los consumidores en American Express seguían intactas a pesar del escándalo. Lo que encontró, a través de algo muy parecido al Scuttlebot de Fisher, fue que los consumidores seguían usando los cheques de viaje y las tarjetas de American Express a pesar del escándalo corporativo. La franquicia, esa ventaja competitiva intangible que Fisher habría reconocido como el activo más valioso de la empresa, estaba intacta. Y esa comprensión cualitativa de la fortaleza real del negocio le permitió comprar con convicción en un momento de pánico del mercado. La inversión de Buffett en Coca-Cola a finales de los años 80 es quizás el ejemplo más puro de la síntesis entre Graham y Fisher en la filosofía de Buffett. Coca-Cola no era una empresa barata en términos de los ratios convencionales del value investing. Pero tenía exactamente lo que Fisher buscaba: una marca extraordinaria, una posición competitiva prácticamente inexpugnable, un management de primera calidad, un mercado global en expansión y la capacidad de crecer sus beneficios de manera consistente durante décadas. Buffett pagó un precio que parecía elevado según los estándares de Graham, pero que resultó ser extraordinariamente barato en función del crecimiento que vino después. Y esta es precisamente la síntesis que Fisher introdujo en el pensamiento de Buffett, que hay dos tipos de gangas. La ganga de Graham, la empresa mediocre a precio ridículo, que produce rendimientos aceptables durante el período de corrección de la valoración y luego deja de ser atractiva. Y la ganga de Fisher, la empresa extraordinaria a precio razonable, que produce rendimientos extraordinarios durante décadas mientras el crecimiento compuesto hace su trabajo. Buffett ha descrito esta evolución con la frase que ya citamos al principio: soy un 15% Fisher y un 85% Graham. Pero muchos analistas que han estudiado en profundidad las mejores inversiones de Buffett argumentan que en términos del impacto en los rendimientos, la proporción es al revés. Las grandes inversiones de Buffett, las que verdaderamente transformaron Berkshire Hathaway, Coca-Cola, American Express, See's Candies, Geico, Apple, tienen mucho más de Fisher que de Graham. Son inversiones en empresas extraordinarias con ventajas competitivas duraderas,
management excepcional y capacidad de crecimiento de largo plazo. Fisher también influyó profundamente en Charlie Munger, el socio de Buffett. Munger ha hablado repetidamente sobre la importancia de entender las ventajas competitivas cualitativas de las empresas, sobre la necesidad de pensar en el largo plazo y sobre el valor de concentrar el capital en las mejores ideas en lugar de diversificarlo de manera excesiva. Todos estos son principios que Fisher articuló con claridad décadas antes. El legado de Fisher, que transformó la manera en que los mejores inversores del mundo piensan sobre las empresas y los mercados, es también visible en muchos de los grandes gestores de la generación posterior a Buffett. Peter Lynch, cuya filosofía de investigar las empresas de manera directa y personal tiene claras resonancias con el Scuttlebot de Fisher. Bill Miller, cuya capacidad de mantener posiciones en empresas extraordinarias durante periodos muy largos refleja la influencia de Fisher. Y muchos otros gestores que han generado rendimientos extraordinarios aplicando variantes de la filosofía que Fisher articuló por primera vez en este libro. El libro de Fisher no es solo un clásico en el sentido de que es antiguo e históricamente importante. Es un clásico en el sentido de que contiene verdades sobre cómo funcionan las empresas y los mercados que siguen siendo tan relevantes hoy como cuando las escribió. Verdades que los mejores inversores del mundo han reconocido y aplicado para generar rendimientos extraordinarios durante generaciones. Y verdades que cualquier inversor que se tome el tiempo de estudiarlas y de aplicarlas con disciplina puede usar para mejorar significativamente su propia práctica de inversión. Resumen final. Y con esto llegamos al final de este análisis. Ha sido un recorrido extraordinario por una de las obras más influyentes y más duraderas de toda la literatura de inversión. Un libro que ha moldeado el pensamiento de Warren Buffett, de Charlie Munger y de generaciones de inversores que han generado rendimientos extraordinarios aplicando sus principios con disciplina y con paciencia. Antes de cerrar, hagamos juntos el recorrido definitivo por las ideas más importantes que hemos explorado. Philip Fisher, uno de los inversores más extraordinarios de la historia moderna de las finanzas, publicó Acciones Ordinarias y Beneficios Extraordinarios en 1958 y creó con él una revolución en la práctica de la inversión que sigue siendo relevante más de 6 décadas después. Su contribución fundamental fue articular que los factores cualitativos, las que no aparecen en ningún balance contable, son tan importantes y frecuentemente más importantes que los factores cuantitativos para identificar las inversiones verdaderamente extraordinarias. El corazón del libro son los 15 puntos que Fisher usaba para evaluar las empresas. Estos 15 criterios, que van desde el potencial de mercado de los productos hasta la integridad del management, forman un marco extraordinariamente completo para entender la calidad real de una empresa más allá de lo que los números pueden revelar. No son una lista de verificación mecánica, sino una guía para pensar de manera profunda y sistemática sobre todos los aspectos que determinan el éxito empresarial a largo plazo. El método Scuttlebot, la práctica de recopilar información sobre las empresas hablando con clientes, proveedores, competidores y empleados, fue la herramienta de investigación que Fisher desarrolló para obtener los datos cualitativos que ningún informe financiero puede proporcionar. En el mundo moderno, ese Scuttlebot puede practicarse a través de foros de empleados, reseñas de productos, publicaciones especializadas de la industria y la observación cuidadosa de las presentaciones del management a los inversores. Sobre el cuándo comprar, Fisher nos enseñó que para el inversor que ha identificado genuinamente una empresa extraordinaria, el timing es mucho menos importante de lo que la mayoría cree. Las oportunidades más favorables se presentan cuando el mercado sobrereacciona a problemas temporales en empresas de calidad excepcional. La construcción gradual de posiciones reduce tanto el riesgo como la presión emocional y permite incorporar nueva información a medida que se obtiene. Sobre el cuándo vender, Fisher propuso algo radicalmente contraintuitivo. Para las empresas verdaderamente excepcionales, la respuesta es casi nunca. Vender simplemente porque el precio ha subido es uno de los errores más costosos que cometen los inversores. Las únicas razones legítimas para vender son que el análisis original resultó estar equivocado, que la empresa ya no cumple los criterios que justificaban la inversión, o que la valoración se ha elevado de manera tan extrema que ya no tiene ninguna justificación razonable. El crecimiento es la fuente suprema de valor en las inversiones de largo plazo. Las mejores empresas para mantener durante décadas no son las más baratas en términos de ratios convencionales, sino las que pueden crecer sus beneficios de manera extraordinaria durante periodos muy largos.
Y el crecimiento que se autofinancia con los propios flujos de caja de la empresa es infinitamente más valioso que el que requiere emisión continua de nuevas acciones. La diversificación, aunque necesaria para gestionar el riesgo, puede ser excesiva. Fisher prefería carteras concentradas en empresas de alta convicción donde el análisis profundo justificaba la concentración. La calidad del análisis importa más que la cantidad de posiciones. El management es el factor más determinante de todos. Una empresa con management excepcional puede superar prácticamente cualquier desafío. Una empresa con management mediocre puede desperdiciar las mejores oportunidades. Y la integridad del management es el criterio que Fisher nunca negoció. Sin integridad, ninguna otra cualidad importa. Las dimensiones psicológicas de la inversión, la paciencia, la convicción, la resistencia a los sesgos emocionales y la perspectiva de largo plazo son tan importantes como las herramientas analíticas. Los inversores que tienen la disciplina de mantener sus posiciones en empresas extraordinarias a través de la volatilidad del corto plazo son los que capturan los rendimientos compuestos que se acumulan durante décadas. Y el legado de Fisher, que transformó la filosofía de inversión de Warren Buffett y de generaciones posteriores de grandes inversores, es la prueba más poderosa de que los principios que articuló en este libro tocan algo fundamental y duradero sobre cómo funcionan las empresas y los mercados. Leer este libro, estudiar sus principios, y esforzarse por aplicarlos con la profundidad y la disciplina que Fisher mismo les dedicó, es uno de los mejores usos que un inversor puede hacer de su tiempo. No porque garantice rendimientos específicos, que nada puede garantizar en el mundo de la inversión, sino porque construye una manera de pensar sobre las empresas y los mercados que es fundamentalmente superior a la de la mayoría de los participantes en esos mercados. Y esa manera de pensar, esa perspectiva de largo plazo, esa disposición a analizar en profundidad, esa confianza en la calidad sobre la cantidad, ese respeto absoluto por la integridad del management, es el verdadero legado de Philip Fisher. Ha sido un honor enorme acompañarte en este recorrido por el pensamiento de uno de los más grandes maestros de la inversión de todos los tiempos. Si has llegado hasta aquí, ya tienes acceso a una manera de pensar sobre las empresas y los mercados que Warren Buffett consideró lo suficientemente valiosa como para integrarla en su propia filosofía y construir con ella uno de los mayores patrimonios de la historia. Recuerda, como siempre, que todo lo explorado aquí tiene fines educativos y no constituye asesoramiento financiero personalizado. Si estás considerando aplicar estos principios con dinero real, consulta con un asesor financiero cualificado que conozca tu situación específica. Recuerda también, si este análisis te ha resultado útil, interesante o enriquecedor, te pedimos de corazón que le dé a la campanita de notificaciones y nos sigas para no perderte ninguno de los análisis que publicamos. Cada semana traemos nuevos títulos, nuevas historias, nuevos conocimientos que pueden cambiar tu manera de ver el mundo y tus finanzas. Con ese pequeño gesto de dar a la campanita, te aseguras de ser el primero en recibir todas nuestras novedades y de no perderte ninguno de los análisis que están por venir. Tenemos preparados títulos fascinantes sobre inversión, finanzas personales, emprendimiento, psicología del dinero, historia de los grandes negocios y mucho más. Cada uno de ellos, como este, está diseñado para darte valor real, conocimiento práctico y perspectivas que puedas aplicar desde el primer día. Invierte en las mejores empresas. Mantén tus posiciones con paciencia. Confía en el largo plazo. Y recuerda siempre las palabras que mejor resumen la filosofía de Philip Fisher. Los beneficios extraordinarios no vienen de las acciones ordinarias, sino de la capacidad de distinguir las empresas verdaderamente excepcionales de aquellas que simplemente parecen serlo. Muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y por tu confianza. Hasta la próxima.